buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar hablando del tema de la representación gráfica para variables cualitativas. Y hablando de este tema, entonces nos encontramos con el gráfico de barras, o también conocido como diagrama de barras. Este diagrama de barras es un gráfico que se utiliza para representar los datos de variables cualitativas o discretas y está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos clase 1, aquí tenemos la clase 2, la barra de la clase 2, acá tenemos la barra de la clase 3 y acá tenemos la barra de la clase 4 y la barra de la clase 5, en donde cada una de estas barras nos marca a nosotros aquí en el eje vertical lo que es la frecuencia absoluta. Ahora, ¿y cuáles son las características de este diagrama de barras? Bueno, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante que en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de la X, se coloquen las cualidades de la variable. O sea, si la variable es cualitativa o los valores de dicha variable, si es discreta. Por ejemplo, aquí tenemos que es, en estos ejercicios, ustedes observan que por lo menos aquí no aparece lo que es el título de lo que estamos hablando, simplemente aparecen los nombres de clase 1, clase 2. Y en el eje de las ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o a la frecuencia absoluta del dato. En este caso estamos hablando de la frecuencia absoluta. Y las barras pueden ser tanto verticales como horizontales y deben de tener el mismo ancho. Observen que todas tienen el mismo ancho y se debe también de conservar el mismo espacio. Esta es vertical, esta es horizontal. Vamos a mirar otros ejemplos. Acá tenemos lo que es la producción de cereales del 2008. Este diagrama de barras está en millones de toneladas. Entonces aquí tenemos los países España, Francia, Italia y Portugal que están representados en cada una de las barras. Observe que en el eje de las abscisas está especificado qué significa cada una de las barras. En este otro ejemplo tenemos también la producción de cereales, pero en este caso ya la tenemos en particular en España, también en millones de toneladas, y acá en el eje de las abscisas tenemos los años. 2000, 2001, 2002, miren, las barras manejan el mismo ancho y también manejan el mismo espacio, ¿correcto? Entonces acá decimos que los gráficos de barras se suelen usar para comparar magnitudes de varias categorías o para ver la evolución en el tiempo de una magnitud concreta. Entonces con estos dos ejemplos o con estos otros dos ejemplos nosotros podemos también concluir que los diagramas de barras, bueno, para que tengamos presentes, ¿no? Pueden ser horizontales, pueden ser verticales, también pueden ser de múltiples colores, o sea, se pueden utilizar colores diferentes en las barras. Vamos a ver otro ejemplo para que lo tengamos un poco más claro. Acá tenemos una tabla donde hablamos de los hinchas de América, son aproximadamente 15, de Nacional 5, de Junior 2 y del Cali 9. Esta es una encuesta que se le hizo aproximadamente a 31 personas. Aquí tenemos en forma de fracción 15 de 31, 5 de 31, 2 de 31 y 9 de 31. Esta es la frecuencia relativa expresada en forma de fracción, frecuencia relativa expresada en forma decimal y frecuencia relativa expresada en forma de porcentaje. Vamos a hacer un diagrama de barras para esta tabla. Entonces nos quedaría así lo que es el diagrama de barras. Tendríamos aquí un diagrama de barras. Aquí tendríamos los hinchas de América. Acá tendríamos los hinchas de Nacional, de Junior. También podríamos, en algún caso, si lo deseamos, también modificar los colores pues de cada uno de estos de los diagramas de barras, de las barras, les podemos cambiar los colores. Bueno, esto se puede hacer en Excel, ¿no? De pronto para las personas que manejan un poco Excel saben que lo pueden hacer. Este es un gráfico horizontal, pero también lo podríamos, perdón, este es un gráfico vertical, pero también lo podríamos hacer de forma horizontal. Entonces nos iríamos y vamos a buscar un diagrama de forma correcto. Aquí lo tendríamos
de forma horizontal. Entonces con esto damos por terminada la explicación de lo que es el diagrama de barras. Muchas gracias.